Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Y les recuerdo que grabamos imagen y sonido y por lo tanto estamos obligados a avisar que están todos enterados y tácitamente lo consienten. Bienvenidos, decía, a la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País y muchas gracias por su asistencia. Este acto de hoy se gesta a partir de una llamada de don Jacinto Marabel, que está por ahí sentado, proponiendo la posibilidad de presentarlo aquí. Desde entonces fue bien recibido y una vez enterados de que se trataba del Centro Extremeño del Movimiento Europeo, en contacto con don Alejandro Cercas, fuimos comunicándonos hasta acordar esta fecha, aunque no la hora, así que pido disculpas a los que hayan acudido a las 7 de la tarde como lo convocamos el primer día. Y en definitiva, es un honor para esta casa, para la económica, recibir a tres personalidades como las que ocupan la mesa para tratar sobre un tema tan interesante y tan candente en la actualidad, titulado Por una Europa unida, en paz, en progreso y en el 60 aniversario del Contubernio de Múnich, de 1962. Se me ocurren tres anotaciones. ¿Está unida Europa desde el Brexit? Está claro que no estamos en paz. Sí espero que estemos progresando. Por tanto, vamos a estar muy atentos a las explicaciones que nos den las tres autoridades que van a intervenir a continuación y a los que no les quiero quitar nada de tiempo. Creo que comienza don Juan Carlos Rodríguez Ibarra con su larga experiencia política, ya en la historia, pero en la historia con mayúsculas, y su frecuente presencia en los medios, dando sus opiniones claras y entendibles para todos, más o menos acertadas según quien las interprete, pero siempre decididas y valientes. A continuación hablará don Alejandro Cercas Alonso, extremeño, abogado, político ligado al PSOE, diputado en el Congreso varias legislaturas y diputado europeo. Por último, don Eugenio Nasarre Goicoechea, madrileño, licenciado en Derecho, en Filosofía, en Ciencias Políticas, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y con el número 1 de su promoción. Para mí siempre me pareció una proeza tener unas oposiciones aprobadas, pero ya con el número 1 me parece doble proeza. Pasó por Cuadernos para el Diálogo, lo que en aquellos tiempos, todos los que lo vivimos, recordamos que era todo un aval de prestigio, y estuvo muy próximo a don Joaquín Ruiz Jiménez. Se pasa a UCD y es director del gabinete del ministro Íñigo Cavero, otro personaje destacado, y después se afilia al Partido Popular y, entre otras cosas, es cofundador de FAES. Llega a ser director de Radio Televisión Española y ha presidido el Consejo Español del Movimiento Europeo. Se puede clasificar como un pensador europeísta. Los tres plenamente capacitados para darnos ánimo a los que pensamos que Europa debe ser el futuro para que todos mejoremos en nuestras economías, en nuestro bienestar y en nuestra cultura para poder seguir siendo libres. Don Alejandro, cuando usted quiera. Soy yo, ¿no? Presidente. Tú decides. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Emilio, por cedernos estas instalaciones para poder hacer este acto. Yo voy a intentar no meterme en el terreno del conferenciante, de Nasarre, porque si los tres hablamos del Contubernio de Múnich, pues esto promete resultar algo reiterativo y aburrido. Pero sí diría algo relacionado con ello, y sobre todo relacionado con la transición española, ahora que se cumplen 45 o 44 años, depende desde dónde midamos, si desde la Constitución del 78 o desde el 76, 77, cuando se inician los contactos que venían sucediéndose después de muchos años, donde, terminada la guerra civil, no sé quién pronunció la frase aquella de que una guerra civil es un regalo. No sé, no me acuerdo quién fue, pero lo leí en algún sitio. Y lo cierto y verdad es que hacía referencia a que con la guerra civil española se nos regalaba, o se les regalaba a los españoles de aquel momento, la oportunidad de hacer la gran revolución.
La gran revolución no se hizo, la guerra triunfó, el franquismo triunfó y durante varios años se puso de manifiesto la imposibilidad de terminar con la dictadura porque la revolución no llegaba. Y poco a poco comenzaron a ir sucediéndose diversas opiniones de personajes muy importantes que habían tenido un papel protagonista en la Segunda República Española, e incluso gente que no había estado, que hizo posible que cuando la transición empieza a tomar cuerpo en España en el año 76, 77, ya antes se habían dado los primeros pasos para que esto fuera una realidad. Por ejemplo, en el año 1956, los más veteranos recordarán que hubo un manifiesto el 1 de abril de un grupo de estudiantes universitarios en Madrid que hicieron un manifiesto que empezaba con la siguiente frase: nosotros, hijos de los vencedores y vencidos, lo cual me parece ya que es un síntoma de que comienza a haber un acercamiento entre una parte de españoles y otra parte de españoles, en este caso concreto los hijos de los que ganaron y de los que perdieron la guerra civil. Pero es que además, en el año 1959, Luis Araquistáin, que era un socialista que fue uno de los más impulsores de la bolchevización del Partido Socialista Obrero Español en la República y en la guerra civil, unos meses antes de morir, en el año 1959, escribió lo siguiente: para mí ya no hay más que dos clases de españoles, los que quieren hacer las paces de la guerra civil y los que no quieren. Me parece que es un pronunciamiento dicho además por una persona tan radical como era Araquistáin. Por esa misma fecha, el que era presidente de la República en el exilio y conmemorando la proclamación de la Segunda República, Diego Martínez Barrio, exhortó a los españoles a echar llaves y cerrojos a los recuerdos de la guerra civil. A los recuerdos de la guerra civil. Es decir, se tenía por parte de algunos ciudadanos la impresión de que una guerra civil acaba cuando se acaba el recuerdo de ella. Largo Caballero, el Lenin español que decían algunos, en el año 1946, antes de morir, hizo una propuesta de transición y plebiscito. Transición y plebiscito. Es decir, la palabra va sonando constantemente a lo largo de la segunda etapa del franquismo o de la primera etapa del franquismo. En 1961, el grupo liberal monárquico, dirigido por Joaquín Satrústegui, con el que tuve el honor de compartir la primera legislatura constituyente, elaboró un documento que se titulaba Proyecto de transición a una situación política regular y estable. Proyecto de transición a una situación política y estable. Y en el año 1962, Satrústegui y otros muchos, gente del interior y del exterior, gente del interior que ya estaba oponiéndose al régimen de Franco, pero habían participado de ese régimen, y gente del exilio, participaron en el célebre contubernio de Múnich, del que se celebran ahora, o se cumplen ahora, 60 años. Por cierto, yo hice el otro día un sondeo entre 10 personas, menores de 40 años, sobre qué era el contubernio de Múnich, y salvo uno que se aproximó algo, otros me dijeron que si era una fábrica de cerveza, otro que si era un equipo de fútbol. Es decir, que había un desconocimiento total de qué significaba eso. Menos mal que Eugenio Azarre y Alejandro nos van a ilustrar sobre qué significó para la transición española la puesta en escena, o si quieren ustedes, un ensayo general de lo que después en el año 76-77 fue la transición. Ahí se empezó a fraguar algo que tuvo una importancia capital, porque ni más ni menos que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el exilio, Rodolfo Llopis, y ni más ni menos que José María Gil Robles, según algunos estudiosos, se dieron un abrazo al final del contubernio del Congreso, otros, según Eugenio Azarre, solo la mano. Pero sea como fuere, dos personajes de ese calibre que fueran capaces de convivir, de discutir, de sentar las bases de lo que puede ser una reconciliación nacional. Hablando de reconciliación, no olvidemos el documento del Partido Comunista sobre la reconciliación nacional, indica
que lo de la transición no fue un pelotazo que de pronto surgió de la noche a la mañana y que fue una debilidad de la izquierda de aquel tiempo, sino que venía fraguándose durante muchísimo tiempo. Un personaje tan importante como Luis Jiménez de Asúa, el socialista Luis Jiménez de Asúa, que fue uno de los padres de la Constitución del año 1931, en 1966 declaró en una revista lo siguiente: los hombres del exilio podremos desempeñar el papel de consejeros para impedir que las nuevas generaciones tropiecen en las mismas piedras con que nosotros nos herimos. Creo que es una declaración. Y así fue como poco a poco se fue llegando al año 1976-1977, donde se hace una transición de la que yo me siento absolutamente orgulloso. Ya sé que hoy en día se empieza a poner en cuestión si aquello fue una debilidad, si no fue una debilidad, si hubo una ventaja de los que estaban en el poder con respecto a... Yo creo que fue un ejemplo de cómo se puede llegar a un acuerdo mediante un proceso de exigencias y de renuncias. Solo es posible el acuerdo si alguien que exige algo está dispuesto a renunciar a algo. La dictadura exigía que la página de la historia se pasara para adelante y no para detrás, y a cambio de eso renunciaba a la dictadura. La izquierda de entonces exigía que hubiera democracia, libertad, partidos políticos, elecciones, y a cambio renunciaba al marxismo, a la revolución, a la ruptura, etcétera, etcétera. En base a eso, yo pude contemplar en el año 1977, cuando se abren las primeras Cortes Constituyentes, como por una escalera del brazo de Rafael Alberti bajaba la Pasionaria para ocupar la presidencia de edad en la apertura del Congreso de los Diputados. Y allí se dieron la mano con gente que también tenían la edad como para haber participado en el franquismo, en la guerra civil, y haber sido ganadores de la guerra civil. Ganadores y perdedores, fuimos capaces de hacer algo difícil, pero posible. No creo que exista más o que existiera más afinidad entre la Pasionaria y Manuel Fraga que la que existe hoy entre el líder del Partido Popular y el líder del Partido Socialista Obrero Español. Debería existir más afinidad y, por lo tanto, más capacidad de poder llegar a un acuerdo que haga posible que los españoles podamos seguir conviviendo juntos otros 50 años. Han pasado 40, yo me equivoqué. Cada 40 años nos peleamos, ya vamos por 45. Ojalá que podamos estar otros 40 sin pelearnos y construyendo una España mejor para nuestros hijos y para nosotros. Gracias. Tiene la palabra Alejandro Cercas, que fue eurodiputado, ilustre socialista e ilustre extremeño. Muchas gracias, Juan Carlos. También me uno, no solamente por cortesía, sino de corazón, a la hospitalidad que nos ha brindado esta tarde la Sociedad Económica de Amigos del País de Extremadura. Y lo recuerdo con emoción porque yo era muy joven, estaba haciendo preuniversitario aquí en la ciudad de Badajoz, y cuando pasaba delante de vuestras siglas bicentenarias me llenaba de satisfacción de saber que durante el tiempo en el que la historia de España había sido tan convulsa, sin embargo, había todavía vestigios de la mejor época de nuestra historia. Lo que nunca pude imaginar es que un día yo sería orador aquí, y además rodeado de unas personalidades tan ilustres. Yo vengo, como decía el otro, a vender mi libro. Mi libro es el movimiento extremeño, el Consejo Extremeño del Movimiento Europeo. Vengo a presentarles quiénes somos, lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, y vengo a hacerlo con 2 años de retraso. Íbamos a haberlo hecho en el año 20, porque a nosotros nos gusta, el año 20 se cumplían 70 años de la declaración de Robert Schuman, que dio origen a la primera comunidad europea, la del carbón y del acero, y lo que hoy es la Unión Europea. A nosotros nos gusta y nos gustaba presentar nuestro movimiento, y hoy lo hacemos también en otra efeméride ilustre, porque nosotros creemos que no basta solamente con decir quiénes somos las personas individuales o colectivas, porque las autodefiniciones suelen ser a veces muy fraudulentas. ¿Quiénes somos? Lo importante es decir qué hemos hecho en la vida. Eso es lo que define realmente quiénes somos, no lo que decimos nosotros ser. Por lo tanto, nosotros queremos presentar el movimiento extremeño presentándoles la biografía de ese movimiento en Europa y en España. También me parece que es
importante, uniéndome un poco a lo que está diciendo el presidente Ibarra, que cuando uno hace acto público y expresa públicamente lo que uno va a hacer, es muy fácil decir qué es lo que hay que hacer. Lo difícil es decir cómo. En el caso, además, en concreto, los que manejan fondos públicos, con qué dinero van a hacer las cosas, ¿no? Porque expresar que vamos a hacer la Europa no sé cómo, sin explicar exactamente los procedimientos, los activos y los pasivos, pues resulta también un tanto fraudulento. De modo que quería esta tarde enseñarles un poco lo que somos en función de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer en función de los medios de que disponemos el movimiento europeo. El movimiento europeo es una red, la red más importante que hay en Europa, de organizaciones que luchan por la unidad de Europa, superar las fronteras, que las fronteras no son otras cosas, como dijo en una ocasión don José Borrell, que las heridas que han dejado las sucesivas guerras que han empobrecido al continente. Guerras religiosas, guerras dinásticas, guerras imperialistas, guerras civiles, guerras en definitiva también como estamos viendo hoy en Ucrania, alguna referencia tenemos que hacer porque es el dolor que nos acompaña a los europeístas. Es el intento de terminar con esas fronteras. Es un sueño. Venimos de un sueño y venimos de muchas pesadillas. ¿Cuál era el sueño? El sueño es la unidad. La unidad. ¿Cuán difícil es la unidad, incluso entre los españoles, estamos viendo en este momento? Imaginen la dificultad de unir a los franceses y a los alemanes, cuando se mataron durante 3 generaciones. Los que se mataron en la guerra franco-prusiana, sus hijos se mataron después en la guerra del 14, y los hijos de los hijos se volvieron a matar en el año 45. Y no solamente se mataron, sino que se odiaron. De manera que nuestro sueño era, y nuestro sueño es, por utilizar palabras de uno de los europeos más ilustres, como fue Víctor Hugo, y voy a tomar y voy a leerles lo que dijo el ilustre escritor francés en el prólogo del congreso que hubo en París en 1849, porque si venía la transición con unos antecedentes, la unidad de Europa también tiene, y no he encontrado entre las muchas proclamaciones sobre qué significaba ese anhelo por la unidad de Europa mejor que la que hizo Víctor Hugo. Y le dijo Víctor Hugo a los congresistas de aquel Congreso por la Paz: un día vendrá en el que las armas se os caerán de las manos. Un día vendrá en el que la guerra parecerá absurda y será imposible. Entre países, entre París y entre Londres, o entre San Petersburgo y Berlín, o entre Viena y Turín, como hoy es imposible entre Rouen y Amiens, o entre Boston y Filadelfia. Llegará un día en que vosotros, naciones del continente, sin perder vuestras cualidades y vuestra gloriosa individualidad, os fundiréis estrechamente en una unidad superior y construiréis la fraternidad europea. Este era el sueño de Víctor Hugo. Hay quien dice que esto es una utopía. Probablemente sigue siendo utópico. Decía el presidente que como estamos a mitad de camino, probablemente no lo veamos, ni nosotros ni nuestros hijos. Es una utopía. Pero la utopía, si es en su justa medida, no es inútil. Hay otro escritor europeo que a mí me gusta mucho y que él dice que esto de la utopía en la política es un poco lo que ocurre en la levadura en las panaderías. Solo con levadura no se hace pan, se hace con harina, pero sin levadura no se hace buen pan. Entonces en la política solo con utopía no se hace política, no se cambian las cosas, no se arreglan los problemas. Pero sin un pelín de utopía el político no sabe dónde va. Y nosotros los europeos tenemos esta utopía, la utopía de la unidad y de la fraternidad de Europa. Y no ha sido tan utópico, porque hemos conseguido en estos 40 años solucionar problemas que parecían irresolubles. No solamente entre los combatientes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora cuando vemos los odios que hay, por ejemplo, entre judíos, entre israelitas, mejor dicho, y árabes en Palestina, que les tiene como les tiene, o lo que está ocurriendo en países como Siria, etcétera, etcétera, parece imposible que los combatientes lleguen un día a ocurrir como está pasando ahora entre Francia y Alemania. Cómo se ha superado ese odio secular y Europa lo ha hecho. No era una utopía, ha sido verdad la unidad europea, la fraternidad entre Francia y Alemania y los combatientes, pero ha sido más. Cuando los países del sur salíamos de las dictaduras y necesitábamos un apoyo para nuestras democracias, Europa no ha sido una utopía, ha sido una auténtica realidad. Y gracias a Europa tenemos la democracia en España. Yo ayer decía en Cáceres, y lo repito hoy en Badajoz, que tengo para mí, yo no estaba ahí en aquel momento en el Congreso, Juan Carlos sí estuvo, pero yo creo que si el 23 de febrero del 81, en lugar de estar la Unión Europea, vuelven a estar Stalin y Hitler y la Europa
que hubo en los años 30, volvemos a tener otro 18 de julio. La diferencia entre el 36 y el 81 no fue otra cosa que la diferencia de una Europa democrática, unida, fraternal, a una Europa como estaba en el año 36, donde la incompatibilidad y donde los modelos que había no era el modelo de unidad, sino que eran dos modelos antagónicos, los dos igualmente con deseo de imponerse. De modo que fue un sueño, sigue siendo una utopía, hemos avanzado muchísimo, nos hemos ayudado aquí en Extremadura, claro que se ve, no hay más que viajar por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, para ver exactamente lo que ha significado nuestra entrada en la Unión Europea. Pero está pasando lo mismo en Hungría, porque no solamente fuimos los países del sur de Europa los que nos subimos al club de la Europa Unida, es que después ha habido unas operaciones muy complejas, pero muy importantes, como ha sido recoger a 10 países que estaban en la órbita de más allá del telón de acero. Y hoy cuando uno va a ciudades tan europeas como Praga, como Varsovia, que hace 20 años era verdaderamente una situación lamentable, ven cómo esos países han recuperado, a pesar de que tengan gobiernos en este momento que nos gusten poco, pero han recuperado unos niveles de bienestar y de dignidad, igual que España o Portugal. Y ahora tenemos, claro, el gran problema, dos grandes problemas, uno que teníamos y otro que surge. El problema de los Balcanes, que todavía tenemos 4 países en conflictos muy graves, y el nuevo conflicto de Ucrania, que amenaza con no ser solamente Ucrania, sino que puede haber Moldavia, o puede haber hasta donde la locura de Putin y el supremacismo de la Gran Rusia, o el intento de la Gran Rusia nos lleve. De manera que nos quedan muchas cosas por hacer, pero hemos recorrido ya una parte del camino, muy importante una parte del camino. Un camino que, como decía antes, junto a los sueños, junto a la utopía, era también un camino en el que quizás ha sido la madre de la Unión Europea, han sido las tragedias de la Unión Europea. A Víctor Hugo no le escucharon, no hubo la unidad, no hubo la fraternidad, y como dijo Robert Schuman, no hicieron Europa e hicieron la guerra. Ojalá, yo digo ahora, siguiendo la línea que ha dicho el presidente, ojalá no tengamos que decir a nuestros hijos o a nuestros nietos que deshicieron Europa e hicieron nuevamente la guerra. Porque eso es lo que pasó en el siglo XX, el horroroso siglo XX, donde se han dejado en los campos de batalla millones de jóvenes, 3 generaciones de jóvenes que se han muerto y que no solamente sino que se han roto todas las ilusiones de tantas y tantas familias. Y sobre todo que el año 45, al terminar de la Segunda Guerra Mundial, ya no eran solamente los dramas personales de los europeos, era que la propia entidad de Europa, que había sido el centro del mundo, el centro de la cultura, el centro del derecho, el centro de la filosofía, donde habían surgido los grandes pensadores, el siglo de las luces, el movimiento obrero, los mejores teólogos, en aquel momento, el año 45, está en una situación tan lastimosa como estuvimos en España tantos años. Yo he estado viviendo 15 años en Bélgica y los belgas todavía se acuerdan de que comían el mismo queso americano que nos daban en las escuelas aquí en Extremadura, porque no tenían para comer, ni belgas, ni alemanes, ni franceses. Europa estaba destruida en manos de 2 grandes imperios, la mitad de Europa en manos de Stalin y la otra mitad sometida también a la hegemonía americana. Terminó por desaparecer como agente y como actor internacional el continente que había sido la cuna del pensamiento y de la política del mundo. Y en esa coyuntura, tanto los políticos que estaban en Londres exiliados, el gobierno belga, el gobierno noruego, el gobierno francés, de Gaulle, etcétera, etcétera, y sin estar en libertad, también en Ventotene, pues estaban presos políticos italianos, que luego fueron importantísimos en la unidad de Europa. Hubo un gran movimiento para tratar de que esta fuese la última guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero los gobiernos no fueron capaces de hacerlo en Londres, ni los gobiernos exiliados. Volvió otra vez a salir lo que Stefan Zweig, que fue el gran escritor europeo, había predicho. Mientras continuara el virus del nacionalismo, no se podría continuar. Fue la sociedad civil, y por eso vuelvo en este momento a quienes somos el movimiento europeo, somos la sociedad civil europea. Gracias al movimiento europeo se hizo realidad ese sueño de Stefan Zweig de que el nacionalismo terminara de ser la filosofía o la política que hiciera lo que había hecho a lo largo de las 2 guerras. Dijo Stefan Zweig: he visto extender ante mis ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia. Y sobre todo, dijo Stefan Zweig, la peor de las pestes, el nacionalismo que envenena la flor de la juventud europea. El nacionalismo que envenenó y que sigue envenenando. Y que no olvidemos
no olvidemos que si no aprendemos de la historia lo volveremos a repetir. El nacionalismo que envenena el corazón de la gente. Es muy difícil. Los europeístas tenemos un gran problema de explicar con razones y de luchar contra las pasiones que representa el nacionalismo. Porque es la lucha de la razón contra la sinrazón, pero una sinrazón que está profundamente anclada en el corazón de la gente, que es el odio al diferente, al extraño, el no compartir con quien no es de tu color, de tu nacionalidad o de tu región. Lo estamos viendo en nuestra querida España también. Es la peor de las pestes que nos puede ocurrir. Bueno, pues los europeístas lo que queremos es luchar contra esta peste. Y lo que queremos básicamente es sacar una vacuna que consiga que los políticos, los intelectuales, los periodistas, los jóvenes, los trabajadores, los sindicalistas se imbuyan de este espíritu de unidad y no se dejen nunca secuestrar por esa terrible peste del nacionalismo. Esa ha sido nuestra vida. Si hubiéramos presentado el movimiento europeo, que en este momento en Europa tiene 35 secciones nacionales y más de 40 organizaciones internacionales, incluidos todos los sindicatos, las patronales, las mejores universidades están en el movimiento europeo. En España tenemos también ya 17 secciones regionales y tenemos casi 30 secciones también de organizaciones juveniles, de organizaciones de mujeres, todos los sindicatos, todos los partidos constitucionalistas, las organizaciones empresariales. Y nos estamos extendiendo y queremos que en Extremadura también tengamos personas comprometidas con la vida de Europa. No queremos hacer un movimiento político. Nosotros no queremos hacer política, pero queremos influir en los políticos. Queremos influir en los políticos para que sepan que esto no es un adorno, que esto de Europa no es un adorno, que no es una virtud, aunque lo sea, que es una necesidad. Eso hemos sido en la historia. Hemos animado, y hoy vamos a ver un capítulo extraordinario que lo va a contar muy bien Eugenio, que ha sido la reconciliación. Buena parte, el gran abrazo, el primer gran abrazo es en nuestro congreso de Múnich del año 62. Inventaron ese palabra del contubernio, que nadie sé, yo tampoco sé lo que es un contubernio, aunque lo oí muchas veces. Fue un gran abrazo, no fue un contubernio, fue un gran abrazo, el abrazo de Múnich del 62. Y nuestro movimiento fue el paraguas que hizo recuperar a los del exilio con el interior, a los de derechas con los de izquierdas, incluso los que en aquel momento no entraron porque eran otras circunstancias, porque estaban en contra del mercado común, como era el Partido Comunista, pero también estuvieron en Múnich, aunque estuvieron en una escalera, pero también hablaron, y ya lo contará Eugenio. Fue también el primer movimiento de acercamiento, pero lógicamente las heridas de la guerra tardaron algún tiempo en curarse. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no quiero extenderme más. Nosotros estamos en este momento animando desde el movimiento europeo. Yo he sido eurodiputado, también he formado parte del grupo Spinelli. Tenemos más de 60 eurodiputados animando a que la conferencia que está discutiendo el futuro de Europa salgan unos nuevos tratados o salgan unas nuevas políticas al menos, para que eso que hemos visto con ilusión, que ha sido que Europa dejó atrás el error que cometió en la crisis de 2008 y que lo ha hecho ahora mucho mejor en nuestra crisis sanitaria y en la crisis financiera, todos esos mecanismos de solidaridad, de política fiscal, de transferencia, que pasen a los tratados, que se modifiquen los tratados para incorporar lo que en este momento sigue siendo algo intergubernamental y que sea realmente europeo. Estamos trabajando, por tanto, profundamente porque esa conferencia alumbre un paso adelante. Europa no se va a hacer, como dijo Jean Monnet, en un acto. No se va a hacer en un acto, se va a hacer poco a poco. Lamentablemente se va haciendo de crisis en crisis. Es cuando llega la crisis, cuando nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, decían nuestros abuelos. No nos acordamos de Santa Bárbara hasta que vienen los truenos. Ahora nos estamos acordando también de los truenos. Empiezan a tronar en Kiev o en las fronteras de Moldavia y nos damos cuenta de que la paz, la seguridad, la fraternidad no es algo, como creen a veces nuestros jóvenes, que es algo que ha estado toda la vida. No ha habido nunca eso en Europa. Y puede dejar de haberlo. Y no podemos confiar solamente en los estados. El movimiento europeo entiende, por supuesto, la democracia representativa, son los estados, pero es la sociedad civil la que se tiene que movilizar. Fue la sociedad civil la que el año 1948 en La Haya se reunieron y obligaron a que surgiera el Consejo de Europa y surgieran las primeras comunidades. Y ha sido la sociedad civil la que empuja en todos los países, nuestros partidos, nuestros sindicatos, nuestros empresarios, nuestros intelectuales, las asociaciones de la sociedad civil, la que tiene que decir de vez en cuando, esto no es solamente una cuestión de los políticos, es nuestro futuro y nuestra vida. Y termino diciendo que yo sé que aquí estamos convencidos, casi todos los que estamos aquí, o todos, ¿no? Pero tenemos que convencer a mucha gente que cree que esto es un asunto que no es importante. Desgraciadamente uno no valora la salud hasta que la pierde.
y desgraciadamente probablemente no valoraríamos en su justa medida lo que es Europa, salvo que la perdiéramos. Porque estoy convencido, y con esto dejo a Eugenio Nassarre la palabra, estoy convencido que el futuro será Europa o volverá a ser otra vez la barbarie. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, les recuerdo que al final puede haber un turno de preguntas sobre lo que aquí se diga o lo que no se diga aquí. Eugenio Nassarre, demócrata cristiano, con el que da gusto hablar. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos ustedes. Quiero empezar con un capítulo de agradecimientos, empezando por el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Extremadura, por sus amables palabras, y de decirle que me siento muy honrado de estar en tan ilustre institución. Gracias, muchas gracias. Al presidente Ibarra, aprovecho este momento para expresar mi admiración por un político que ha contribuido tanto a esta tierra, a la mejora, al progreso, a la convivencia, y con una visión que yo comparto plenamente de que forma parte de un proyecto de España, un proyecto que en el que nos unimos en el momento del gran pacto constitucional, y que está indisolublemente unido al proyecto europeo. Yo no entiendo el proyecto del futuro de España sin que forme parte del proyecto europeo. Y también un agradecimiento al presidente del Consejo Extremeño, Alejandro Cercas, también a su vicepresidente Jaime Rosell, que en fin, yo hace unos años les animé a que se constituyera en Extremadura estos núcleos. El movimiento europeo está formado por unos núcleos de activistas, de voluntarios que dedican, en fin, su esfuerzo, su tiempo a propagar esta noble causa que es el ideal de la unidad de Europa. Y en fin, lo están haciendo muy bien en Extremadura, y esto es a lo que nos dedicamos, a seguir la llama de la unidad de Europa. Ahora, por ejemplo, pues gracias a nosotros, a que lo proponemos, impulsamos, pues en prácticamente, yo creo que en todas las comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos, pues vamos a celebrar el Día de Europa, el 9 de mayo, con el izado de bandera. Aquí se va a hacer en Mérida. En Madrid se lleva tradicionalmente, con, en fin, los alcaldes, bueno, ese tipo de actividades, de reflexiones, de debates, y con el intento de persuadir a los españoles que la unidad de Europa, que la Unión Europea, bueno, como ha dicho Alejandro, es una necesidad. Tiene dos grandes enemigos el proyecto europeo, que son los nacionalismos y los populismos. Siempre lo han tenido desde el comienzo, y somos conscientes de que también forma parte de nuestro paisaje en estos momentos, de nuestra realidad, y por lo tanto es imprescindible continuar el combate político en favor de estas ideas, de este ideal. Efectivamente, como se ha dicho aquí, yo voy a hacer una exposición, en fin, intentaré no ser muy largo, para conmemorar el 60 aniversario de eso que se ha llamado, en fin, el franquismo lo llamó el contubernio de Múnich, se quedó así. No rechazamos en fin, irónicamente, digamos, este apelativo. La reunión, el hecho de que en fin, el 6, 7, 8 y 9 de junio de 1962, 118 españoles se reunieron en Múnich
convocados por el movimiento europeo, que había surgido, como ha dicho Alejandro, del el famoso Congreso de La Haya de 1948, es un congreso que preside Churchill, que están todos, está Adenauer, está Schuman, y está von Sillan, y está Ramadier, y 800 que llegan a la conclusión. El manifiesto del Congreso de La Haya es dramático. Europa está al borde del abismo y hay que salvarla, ¿no? Y para salvarla ya las naciones, cada una de las naciones, no lo pueden hacer por sí misma. Y por lo tanto, la gran idea del Congreso de La Haya es: ha llegado el momento, lo dice así, ha llegado el momento de que cada Estado renuncie a parcelas de su soberanía para ponerlas en común. Quien no quiere renunciar a elementos de su soberanía no es europeísta, está en contra del proyecto europeo. Es decir, es una contradicción decir vamos a defender la soberanía de las naciones, de los estados, y al mismo tiempo decir no, pero queremos el proyecto europeo. La moneda única es una renuncia a uno de los elementos de la soberanía, que es la moneda propia, etcétera, y todos los elementos que nos están poniendo en común. Bien, y de ahí surge el movimiento europeo, se ponen de acuerdo para los que están de acuerdo en cada uno de los países, pues tener unos núcleos para defender esas ideas. Claro, España en aquel momento, en el año 48, era un estado paria. Incluso tenía cerradas las fronteras. Se había producido la retirada de embajadores, etc. Era un estado paria. Y asistieron unos cuantos al Congreso de La Haya de 1948, unos pocos españoles. Entre ellos, los más significativos fueron Salvador de Madariaga, una gran personalidad, profesor de Oxford, fue presidente de la Internacional Liberal, y Indalecio Prieto, que en aquel momento, bueno, tenía la llama del Partido Socialista, y otros 4 españoles más de menos relieve. Y se creó. La decisión de eso es crear movimientos europeos en cada uno de los países para difundir y defender estas ideas. Y en España, pues los españoles tuvieron que hacer una sección española, el Consejo Español del Movimiento Europeo, en el exilio, en París. Y ahí estuvieron. Lo que ocurrió es que, bueno, pasaron los años, el proyecto europeo era muy sugestivo, y en España empieza a haber brotes de grupos de personas que dicen lo de Europa es lo que... ¿Por qué España tiene que estar marginada, fuera de este proyecto histórico que está hacia adelante? Bien, y ahí se crea un clima en el que, gracias a la generosidad y capacidad de visión de futuro de Salvador de Madariaga, llega el momento en decir ya no tiene sentido que solo nos hagamos esto lo que estamos haciendo. Bueno, los hombres del exilio, tenemos que reunirnos con los hombres del interior, los que están y tienen el ideal común de la unidad europea. Y así se monta. Entonces, en junio del año 62 acababa de dejar la presidencia del Movimiento Europeo, nada más ni nada menos que Robert Schuman, que fue presidente del Movimiento Europeo en los finales de los años 50, cuando ya deja otras responsabilidades. Estaba ya mayor, estaba a punto de morir, y ya el presidente es Maurice Faure, un ex ministro francés, personalidades de primer relieve. Y se prepara un encuentro entre los del interior y los que están en el exilio. Esta era la gran novedad de Múnich.
Y lo que, en fin, los que hemos, en fin, conocido de cerca, los protagonistas, hemos leído lo que pasó, la guerra civil todavía en el año 1962, 23 años después de su terminación, flotaba sobre el ambiente y condicionaba a todos los espíritus. La guerra civil española, bueno, los que somos hijos nacidos en la posguerra, somos conscientes, hemos tenido la conciencia de que a nuestros padres, que en fin, combatieron, lo vieron, habían vivido una realidad dramática que no se podía repetir. Y aquella convocatoria que hace el movimiento europeo tiene éxito. La idea de Madariaga y de los que conciben, plantean y organizan este encuentro es que tenía que haber el doble de participantes del interior que del exterior. Es decir, el protagonismo tenía que pasar a los que estaban viviendo en España, que eran todavía partidos rudimentarios, más que partidos eran embriones todavía, y el esquema o la idea era 80 del interior, 40 del interior, más o menos, repartían. Al final los que fueron 118, fueron 86 del interior y 32 del exilio, o sea, más o menos consiguieron. Si vemos la personalidad de los 118, bueno, pues vemos que aquella reunión no era una reunión de segunda, era una reunión importante. Empezando por los del exilio, bueno, estaba el secretario general y por lo tanto el máximo responsable del principal partido de uno de los bandos de la guerra civil, del Partido Socialista Obrero Español, que era Rodolfo Llopis, acompañado con unos cuantos socialistas de primer nivel. Pero estaban también dos de los que, en fin, podríamos llamar, se llamaban ministros del gobierno de la República en el exilio, encabezados por Fernando Valera y Antonio Alonso Baños. Y hay, en el momento del final del Congreso de Múnich, una comunicación del entonces presidente de la República en el exilio, de Claudio Sánchez Albornoz, diciendo: suscribimos los acuerdos de Múnich con entusiasmo, y incluso Claudio Sánchez Albornoz emplea la palabra con emoción. Bueno, y estaban, digamos, y había del Partido Nacionalista Vasco, de digamos, de lo que podemos llamar fuerzas de Cataluña, de lo que podemos decir una de las orillas, uno de los bandos contendientes. Y los del mundo del interior, que eran 86, bueno, pues acudieron a Múnich gente muy notable. Había notarios, había miembros del Consejo de Estado, letrados del Consejo de Estado, altos funcionarios, abogados, que representaban el espectro del pluralismo político de la Europa democrática. Había monárquicos, había liberales, había democristianos, había socialdemócratas. Bueno, el nombre es no me voy a dedicar a la lista, pero en fin, una lista de notables. Y de esos personajes, hay unos pocos los protagonistas del encuentro. Los protagonistas del encuentro, a mi juicio, son 4, fundamentalmente, que son Salvador de Madariaga, sin duda, es el promotor y es el que tiene claro
cuál debe ser el sentido del encuentro, y es a lo que dedica fundamentalmente un gran discurso que hace después de la reunión de los españoles ya en el Congreso de Múnich, en el que asistieron unos 1000 delegados de toda Europa, y Salvador de Madariaga, ante ese pleno, dice en un discurso: hemos llegado a estos acuerdos los españoles que hemos venido, invitados por el movimiento europeo. Él era miembro del comité ejecutivo del movimiento europeo internacional, además de presidente del movimiento europeo español. Y la clave de la concepción de Madariaga es que era imposible la salida del régimen dictatorial de Franco a una democracia si no había previamente una reconciliación entre los españoles, porque no era una dictadura más la de Franco, sino era la dictadura producto de una terrible y cruenta guerra civil que había fracturado a España en dos, y en el que había habido, en fin, un vencedor que mantenía el régimen de los vencedores. O sea, la operación transición consistía en acabar con el régimen de los vencedores para hacer un régimen de todos los españoles, y eso requería la reconciliación. Y entonces, cuando se produce, lo dice él, Madariaga, en esa que hay que reconocer, Madariaga, en fin, yo lo lamento, es bastante desconocido entre nosotros, no se le ha leído, pero fue un personaje de enorme relieve durante toda la posguerra de Europa, y está, en fin, está considerado como uno de los padres de Europa, y así está en el Parlamento Europeo, su figura, y lo deberíamos de apreciar más, de leer más, de ser más nuestro referente. Bueno, pues Madariaga, que le gustaba la retórica, dice en ese discurso en el plenario: ayer, aquí en Múnich, acabó la guerra civil española, que fue, bueno, el abrazo, cuando los dos bandos se han dado la mano, han dialogado y han acordado. Es decir, no solo han dialogado, se han llegado a unos acuerdos importantes para España. Y estaban efectivamente personas que habían estado luchando, Joaquín Satrústegui, la presencia de Dionisio Ridruejo. Porque Dionisio Ridruejo, lo recordamos, en la guerra civil es un elemento fundamental, el jefe el responsable de la propaganda de la guerra, del bando que lidera Franco, con unas dotes enormes, un gran escritor, que después se distanció del régimen, se dio cuenta que era un régimen, bueno, amaba la libertad, que no había libertades, descubre Europa, y se produce ese distanciamiento, esa separación, y con Múnich queda en el exilio. Después de Múnich, Dionisio Ridruejo tiene que volver años después a España. Esa presencia de Dionisio, junto con Gil Robles, junto con el otro Joaquín Satrústegui, que era miembro del Consejo Privado de Don Juan, los monárquicos liberales, hacen que Franco diga: uy, esto va en serio y esto hay que cortar. Bueno, de eso dedicaré un par de minutos después, pero en la reunión de Múnich, ¿por qué digo yo que es precursor de la transición? Porque si vemos la resolución de Múnich, en la que se ponen de acuerdo todos estos 118, que podríamos decir representaban una parte de las fuerzas políticas de la vida nacional, son unas resoluciones muy moderadas. Las 5 condiciones para que España pueda participar como miembro de pleno derecho en la Unión Europea, en Europa, que era un club de democracias. Y después de estas condiciones, el método. Y el método
hay dos elementos del método que me permito leer porque, en fin, yo creo que son clave para comprender el porqué. Es decir, si esto es la transición, dice que esa, lo llama evolución, para lograr estas condiciones que son las libertades sindicales, las libertades de pensamiento, de expresión, elecciones libres, partidos políticos, en fin, todo lo que constituyen los elementos de una democracia liberal, que se lleve a cabo esto a través de un proceso evolutivo con las normas de la prudencia política y compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante y después del proceso evolutivo. Y el tema de la renuncia a la violencia, que llaman activa y pasiva, que yo no logro entender por qué lo ponen de esta manera, pero en fin, es un elemento clave, es decir, no podemos, decir, para cambiar de régimen tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que sea sin violencia. Y eso es lo que hace que en las reacciones de Múnich del conjunto de fuerzas políticas hay una que rechaza Múnich, que son el Felipe, el Frente de Liberación Popular, que era una organización interesante en los años 50 y 60, de universitarios, de una mezcla de comunistas y cristianos, con algunas personalidades, Cerón, Fernández de Castro, en fin, de inteligencia política. Y es interesante para saber lo que significa Múnich y sobre todo en estos momentos las críticas a la transición, que estas críticas a cómo se produjo la transición ya están presentes en ese momento, en el 62. El Felipe hace una declaración el 30 de junio de 1962, inmediatamente después de lo que sucedió, que dice así, dice: el pueblo no estuvo presente en Múnich. La primera objeción. Bueno, son unas élites de... La reunión de Múnich, objetivamente, como os decía con el lenguaje marxista, objetivamente representa un intento de buscar al régimen de Franco una salida de tipo evolutivo que garantice en definitiva a las clases dominantes el tranquilo disfrute del poder económico, oponiendo esta solución, entre comillas, a la necesidad revolucionaria del pueblo que reclama para sí la totalidad del poder económico y político. Y después hace una crítica curiosa al tema este de la renuncia de la violencia que es la obsesión de Múnich. Dice: el Frente de Liberación Popular no busca la violencia por la violencia, pero es una traición la renuncia anticipada de la violencia que libera frente a la violencia que oprime. Bueno, esta es una de las... Yo cuando en este momento se pone en solfa la transición política, recuerdo, es decir, el antecedente de esas críticas está también en esta posición del Felipe. Pero no fue así la posición del Partido Comunista, al que se ha referido, ha hecho una alusión Alejandro. El Partido Comunista no participa en Múnich. No participa por una sencilla razón. Todos los partidos comunistas de Europa estaban en contra de la unidad europea, estaban en contra del proyecto, en fin, al servicio de Stalin, hasta la muerte de Stalin, y después de Khrushchev, y tal. Era una consigna de los partidos comunistas obstaculizar al máximo, oponerse al proyecto de unificación europea. Pero el Partido Comunista, que no está invitado, por lo tanto, aparece en el Congreso de Múnich. Aparecen 4 miembros del Partido Comunista, intentan ser observadores, se les dicen que no están invitados, pero bueno, como estaban ahí en
en el hotel, pues están en los pasillos, y contactan con algunos miembros de los del movimiento europeo. Y el Partido Comunista después hace una declaración, inmediatamente después del Congreso, el 13 de junio de 1962, que dice tres cosas fundamentalmente. Una, el Partido Comunista reitera su oposición al mercado común por ser contrario a los intereses económicos y políticos de España. No supone, digamos, una modificación de su posición. Dice, pero valora positivamente las 5 condiciones de la Declaración de Múnich porque son el eco de las aspiraciones de todas las fuerzas antifranquistas españolas sin excepción y podrían constituir la base fundamental para un acuerdo de las fuerzas de la oposición de derecha y de izquierda, para constituir un amplio frente democrático y antifranquista, etcétera, etcétera. El Partido Comunista después cambiará. Como sabemos, en los años 70 nace el eurocomunismo, liderado por Berlinguer, el comunismo italiano, y al que Santiago Carrillo se apunta inmediatamente y ya tiene una posición favorable al mercado común. Y el Partido Comunista participa con esta orientación, intenta siempre esto que llamó el frente de las fuerzas democráticas. Y ya para terminar, yo creo que ¿qué es lo positivo y por qué podemos llamar el acto político de Múnich como precursor de la actualidad? Porque efectivamente, y en eso Alejandro y Rocío Ibarra y yo, por nuestra edad, fuimos testigos, creó una dinámica que es la del tardofranquismo, la de los últimos 10 años del franquismo, en el que el espíritu de la reconciliación, sobre todo lo dice Satruste, dice, la siguiente generación no nos va a seguir si seguimos enfrentados, quiere no repetir la experiencia de sus padres. El espíritu de reconciliación fue el cimiento de todo lo que, de la preparación de la democracia, de la que inmediatamente después de la muerte de Franco, y eso fue muy importante. Segundo, porque gracias a esto, identificó la causa de la recuperación de la democracia en España con Europa. De tal manera que yo siempre digo, el Pacto Constitucional de 1978, nuestro sistema político que nace de la Constitución del 78, está indisolublemente unido con el proyecto europeo. Y por eso la transición, a mi juicio, no acabó hasta que en el año 1985 España entra por la puerta grande en la Unión Europea, en el gran acto en el Palacio Real, con todos los presidentes entonces los 15 de Estados miembros de la Unión Europea. Y ahora, ¿qué nos dice eso a los 60 años del movimiento europeo? Bueno, yo nada más tengo que decir 2 cosas. Uno, en las circunstancias actuales españolas, yo creo que los demócratas españoles, no nos viene mal recordar esto, porque yo creo que el Pacto Constitucional del 78 es nuestro gran tesoro nacional político que tenemos que preservar. Todo lo que sea agrietar ese pacto, desde mi modesto punto de vista, es ir en contra de la democracia en España, de todo lo que, del legado que hicieron los que contribuyeron a esta transición. Y a mí me duele en estos momentos, es decir, corrientes, posiciones que quieren poner en solfa, hacer una revisión profunda de aquel gran pacto constitucional, porque yo creo que tiene enormes riesgos de volver al enfrentamiento entre las dos Españas, que es lo que menos nos interesa. Cuando estar en el pacto constitucional es estar en la posición de la superación de las dos Españas, y
es la mejor manera de estar a favor de la convivencia nacional, que es la base del progreso, de la libertad, del futuro de los españoles. Y eso es lo que tenemos que transmitir a las siguientes generaciones. Y la segunda cosa es que esto está unido con el proyecto europeo. Y la guerra de Ucrania, por eso el movimiento europeo ahora hemos hablado entre nosotros, tenemos que redoblar nuestra batalla política, nuestra lucha política, nos hace ver que todavía el proyecto europeo es endeble, tiene dificultades, todavía no hemos construido el edificio que queríamos y hay que redoblar los esfuerzos. Y que ahora en estos momentos yo creo que es una nueva prioridad de la vida nacional ser europeísta. Y es más, yo digo, tiene que haber una distinción de fondo que tenemos que tener en nuestras cabezas entre los que, por sus críticas a la Europa Unida, quieren desvirtuar el proyecto de la Europa Unida, debilitarlo, en aras a una nueva concepción de prevalecer las soberanías nacionales frente al proyecto europeo, con los que estamos por la unidad europea. Yo creo que es incompatible la defensa de las soberanías nacionales no sometidas a esta regla de poner en común la soberanía con la democracia que construimos en el año 1978. Yo el otro día vi el debate entre Le Pen y Macron, el de Francia, 4 días antes de las elecciones, a las 3 horas. Claro, a mí me asustó Le Pen. Yo me he alegrado de que haya fracasado en la elección del pasado domingo, porque Le Pen en el tema europeo decía unas cosas que eran incompatibles con el proyecto, que significaban debilitar, era un torpedo en la línea de flotación del proyecto europeo. Porque claro, cuando Le Pen dice no me quiero separar del euro, pero quiero que las instituciones europeas no tengan poderes en materia económica, porque Francia es la que tiene que recuperar sus elementos soberanos. Entonces no puede haber moneda, es imposible. Eso es decir que a los meses el euro quedaría sin credibilidad, desvirtuado, etc. Y yo creo que, Alejandro, y yo creo que Rodríguez Ibarra aquí lo que ha dicho va en la misma dirección, y unos cuantos transmitimos a la gente que ahora el combate político del europeísmo es, yo creo que la más noble causa que en estos momentos tenemos en la vida nacional, y les invito a que consideren lo que les he dicho. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos a su disposición por si quieren hacer preguntas. Sí, allí al final. Pregunte. Pertenece a la Unión Europea. Tiene un micrófono ahí, coge el micrófono. Sí, tampoco. Sí. Si tan bonito es pertenecer a la Unión Europea, ¿por qué Inglaterra se ha separado de ella y sigue mandando como si estuviera en la Unión Europea? Después, al señor Ibarra, decirle que los españoles nos damos bofetadas el uno al otro, como pintó muy bien Goya, no a los 40 años, sino a los 80. Cada 80 años los españoles nos damos palos uno al otro. Y nada más, solamente decir, y que si ustedes viven en España, habrán visto que hoy se ha aprobado en el Congreso un decreto por Bildu. ¿Qué coño era Bildu? Para que se pruebe ahora... ¿Qué ha aprobado?
el decreto de la guerra lo ha votado Bildu. ¿Lo repito? Sí, no, sí, ya lo tengo claro. ¿Quién coño era Bildu? Para que España tenga que depender de Bildu. Tanta Unión Europea, ¿para qué? Si no hacemos nada. Y muchas gracias a los tres. Bueno, Yo, a mí me tranquiliza. Si hay que estar 40 años esperando más para pegarnos, me tranquiliza. Y usted ha sido uno de los defensores de la Unión de Españoles que yo le he conocido desde hace muchos años. Muchas gracias. No, muchas gracias. bueno, no, muy brevemente, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es un fracaso de la Unión Europea. Es un fracaso de la Unión Europea. Los europeístas, bueno, fue un hecho que hemos lamentado. Los ingleses votaron y tomaron esa decisión, y bueno, esto ha ocurrido antes de ayer. Vamos a ver qué tal les va a los británicos por su cuenta, vamos a ver. De lo que ha pasado hoy en el Parlamento, yo lo lamento muy sinceramente, que la votación como se ha producido, y bueno, y eso tiene que ser objeto de nuestra reflexión. Yo creo que la democracia en España necesita que otros modos de unos tipos de acuerdos que en estos momentos no se están produciendo. No sé si Alejandro quiere decir algo más. No, yo solamente decirle que el hecho de que el Reino Unido se haya separado de la Unión Europea tiene muchas explicaciones, empezando porque el Reino Unido nunca estuvo realmente, yo he sido eurodiputado, he tenido que pelear con los británicos enormemente porque siempre he tenido una idea de la Unión Europea simplemente como un mercado interior. Esa ha sido la realidad. Han estado arrastrando los pies cuando estaban dentro. Pero afortunadamente no son todos los británicos. No sé si le alegrará o tal, pero un 48% de los británicos votaron continuar en la Unión Europea, y más del 50% de las generaciones jóvenes y de la gente que vivía en las ciudades. O sea, ha sido gente digamos, de la retaguardia, de la vieja idea del Reino Unido, de la Commonwealth, de estar con los americanos, con sus viejas colonias, de estar todavía pensando en su imperio y estar, pues, afectivamente lejos del proyecto de la Unión Europea. Yo lo lamento mucho porque tienen una enorme calidad, y nuestros colegas del movimiento europeo en el Reino Unido son 1000 veces mejores que nosotros aquí en España. O sea, es una gente maravillosa, sus universidades, gente realmente que llora, lamenta, los trabajadores, los sindicalistas que están viendo cómo se cierran las empresas, las dificultades que tienen del comercio, los ciudadanos que están comprando las cosas con más dificultades, más caras, terminarán pagando una gran factura de irse de la Unión Europea. Lo lamento mucho por ello, pero también tengo que decirle, yo estaba allí en el Parlamento Europeo, nos ha costado enormemente avanzar por culpa de los diputados británicos, y algunos de nosotros hemos dicho, una temporadita no está mal que estén fuera, como esta cosa que decían los curas, un poquito de penitencia, y que no, pero volverán, volverán. Porque antes hablaba Eugenio Nassarre del debate, yo también seguí el debate de las presidenciales francesas, y claro, los nacionalistas, él no lo ha dicho, pero nosotros lo que ha hecho es también un gran alegato en contra de los que aquí en España también piensan volver otra vez a qué, a que en un mundo como el que estamos viviendo, decía Le Pen, van a hacer la Google francesa. ¿Pero cómo va a haber una Google francesa? No, europea. O sea, los temas electrónicos, los temas de nuevas tecnologías tiene que ser Europa, porque a ver cómo competimos con los americanos y con los chinos. Los temas espaciales, tiene que ser Europa. Los temas de la pandemia, que no tenemos en este momento, ha llegado la pandemia y son las vacunas, son americanas, y son porque no puede ni Francia, ni siquiera Alemania puede en este momento ser una potencia a nivel internacional. Dentro de 20 años, las 20 ciudades más grandes del mundo no habrá ninguna europea. Ninguna. Y somos el 5% de la población del mundo. Juntos. Lo tenemos difícil juntos. Cuando uno ve cómo está China, que son 1.300 millones y pararon de contar porque ya la cuenta se había estropeado la máquina, o la India, que tiene 1.200 millones de habitantes y tiene más ingenieros que toda Europa. Cuando piensa cualquier nación europea, no le quiero contar lo que piensan los catalanes o vascos que dicen que van a ser importantes, nada de nada. O estamos unidos
la Europa unida, no seremos nada dentro de 20 años en el mundo. Y los británicos dentro de 20 años se arrepentirán enormemente, ya se están arrepintiendo de haber sido de la Unión Europea. De modo que lo siento mucho si es que usted está a favor de que se hayan ido, porque usted también se arrepentirá si un día España se va de la Unión Europea. No quiero discutir, aparte de que cada uno puede tener su idea y no quiero dejar de contestar a lo que ha planteado usted sobre Bildu. Bildu ha dicho, según he oído, que votaba el Real Decreto Ley con la condición de que el gobierno no aceptara ninguna propuesta del Partido Popular. Si hubiera ocurrido al contrario, hubiera sido mejor. Que el Partido Popular hubiera dicho, voto el Real Decreto si usted se separa definitivamente de esos canallas. Sí, buenas tardes. Sí, señor Lasarre, yo por mi edad viví el llamado contubernio de Múnich, pero tengo la sensación de que los efectos que podía producir dentro de España tardaron mucho tiempo en producirse. Fue un proceso muy lento, esa es la idea que yo tengo. Y luego para el señor Cercado otra pregunta, y es que, como usted ha señalado, los enemigos fundamentales para el proyecto europeo son los populismos y los nacionalismos. Yo pienso que los populismos son relativamente fáciles de atacar porque son, digamos, como muy exagerados, digamos, en los planteamientos, y creo que debe ser más fácil de rebatir. Otra cosa son los nacionalismos, porque sobre pretexto de que lo que están defendiendo son las identidades de esos territorios, a ver cómo desmontamos esos planteamientos de cara a ese proyecto europeo que todos necesitamos. Gracias. Bueno, muy brevemente a su primera pregunta, efectivamente tiene usted razón de que algunos historiadores han dicho, en fin, la reunión de Múnich, del cuarto Congreso de Múnich, fracasó porque no consiguió a corto plazo los objetivos. Y Franco murió en la cama 12 años después del acto. Pero yo creo que eso que es verdad, no nos puede hacer dejar de valorar lo que significó Múnich, porque a mí me parece que la tardanza en que la sociedad española recibiera ese mensaje demostraba la dificultad que teníamos, porque la guerra civil nos condicionó mucho, ha condicionado 2 generaciones. A nuestros padres, a mí por lo menos, les costaba hablar de la guerra civil, de lo que había pasado. Nosotros fuimos descubriendo, en fin, en la universidad, en los años 60, lo que nos había marcado. Y por lo tanto necesitó un cierto periodo de maduración. Pero yo a esa pregunta le digo, 12 años, 13 años, tampoco, es decir, es un periodo de tiempo, en fin, largo, pero al final el resultado, el producto fue bueno, nos permitió que lo que ha dicho Rodríguez Ibarra, que la pasionaria subiera a la mesa del Congreso de los Diputados y estuvieran de uno y otro bando, eso era impensable. Y eso pasó, y yo creo que eso es una riqueza, y eso ha sido la base de la convivencia que llevamos 40 y tantos años en España y que tenemos que preservar. Tiene usted toda la razón. Yo también considero que es mucho más grave el nacionalismo que los populismos. ¿Qué hacer? Pues lo tenemos muy crudo. Quizá la primera parte de su reflexión y las dificultades que tenemos hoy, no solamente en estos 20 años de construcción europea, es porque los padres fundadores de la Unión Europea minusvaloraron la importancia que tenía, la dificultad que había de luchar contra esas pulsiones que tenemos todos de nacionalistas, ¿no? Que en el fondo no es otra cosa más que el egoísmo de querer solamente a los nuestros, y todo el que sea diferente pues es un enemigo. O sea, y claro, es muy difícil con la razón discutir las pasiones, y el nacionalismo es una pasión.
Es una pasión que vuelve a la gente loca, ¿no? Que es capaz de hacer las barbaridades que estamos viendo hoy mismo en Ucrania, ¿no? ¿Cómo se combate el nacionalismo? Bueno, el nacionalismo y el populismo, las dos cosas. Yo he sido profesor estos últimos años cuando dejé la política y he tenido una experiencia que se la brindo a ustedes. Mis alumnos han entendido digamos, el horror del nacionalismo llevándoles a ver los cementerios de guerra de la Primera Guerra Mundial. Cuando a mis alumnos les he llevado a Ypres o a Passchendaele, en Flandes, y han visto 25.000 tumbas de jóvenes que veías la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, y en uno tenía 18 años, el otro 19, el otro 20, la novia nunca le volvió a ver, su madre, tal. Cuando uno ve la historia, lo que ha traído los nacionalismos, en definitiva lo que quiero decirles es que es la educación, desgraciadamente nos falta, enseñar lo que han sido los nacionalismos en la historia europea, para no volver nunca más. Yo cuando oigo a la señora Le Pen, la oí, volví a temblar otra vez. Mi mujer es francesa y a mí me ha costado mucho trabajo, porque mi mujer cuando oía hablar en alemán se ponía enferma. Vivíamos en Bruselas y casi no podíamos ir a Alemania porque era tanto lo que habían dicho en la escuela contra los alemanes. Es decir, esa sensación de odio, de miedo también al diferente, porque en todos los pueblos de Francia hay un monumento donde están los nombres de todos los que han caído en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y es que son unas listas infinitas. Es que no hay ni un solo francés que no haya tenido algún muerto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y eso en España no hay conciencia de eso. Por eso yo también una de las cosas que más critico de las cosas que han ocurrido últimamente en España es que quieran devaluar los estudios de la historia. Porque el estudio de la historia es lo que crea la ciudadanía y lo que crea los valores en las personas. Y lo que hace que las personas no caigan en manos de los demagogos nacionalistas o de los demagogos populistas. Porque es la historia la que demuestra los horrores de dejarse engañar por esos falsos profetas de decir nosotros solos estaremos mejor, o los vecinos son los enemigos, o los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la historia, es mi impresión, realmente estudiar, y yo lo he criticado a mi gobierno, también a los gobiernos del PP, no sé por qué no se ha explicado la historia de Europa y la historia de España con mucho más intensidad en las escuelas, porque los que tenemos hijos, es que realmente el desconocimiento que hay de hechos fundamentales, y yo siempre les decía a mis alumnos, el peor error que cometéis los jóvenes es pensar que lo que tenéis ahora lo ha habido siempre en España. No ha habido nunca. Ni democracia, ni seguridad social, ni partidos políticos, ni sindicatos. Y el segundo error que cometéis es pensar que lo que tenéis ahora lo vais a tener para siempre. Claro. Pues no. Esto no va a ser para siempre, como no lo defendáis, como no lo trabajéis, como no seáis conscientes. Y la vida de la ciudadanía, la vida no hace regalos, dicen los franceses, la vida no hace regalos. Si uno que vive en democracia tiene que trabajar a favor de la democracia, a favor del progreso, a favor de la convivencia. Y si no trabaja a favor del progreso y de la convivencia, no habrá ninguna de estas cosas. Y desgraciadamente, hoy no se estudia en nuestras escuelas y en nuestras universidades cosas tan elementales como esta. Yo muchas veces pienso, permítame, pues me voy un poquito, es que como ya no me dejan hablar en los mítines, pues aprovecho esto. Pero a veces pienso, muchas veces se dice, tenemos la generación mejor educada de la historia de España. Vale. Digamos que más instruida de la historia de España. Y ni siquiera. Porque incluso en la Segunda República, en mi pueblo, eran analfabetos el 80%, pero compraban un periódico y pagaban a uno para que leyera el periódico a la hora de comer. Y ahora, ¿cuántos periódicos se leen o cuántos libros se leen? Y las bibliotecas, y en las casas del pueblo ahora que hay, o vosotros también los del PP, que sois iguales, pues todos tenemos los mismos defectos. ¿Qué formación de verdad? Que no sea una formación partidaria, sino una formación ciudadana, una formación importante, que no esté en la pelea solamente el día, sino el largo plazo, el no mirarnos a las punteras de los zapatos de los partidos. Y estamos verdaderamente en una situación bastante mala. Yo veo a los estudiantes que han llegado a la universidad, están desprovistos no solamente ya de conocimiento, sino incluso de espíritu crítico, de espíritu analítico, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar contra estos fenómenos que son terribles, el nacionalismo, el populismo? Pues yo creo que es la educación y es la cultura, Y probablemente Europa, eso sí ha sido un error de Europa, que se ha hecho mucho por la economía, pero muy poco por la cultura. Y eso es un factor que estamos pagando duramente. Bueno, podemos terminar. Sí. ¿No?
Bueno, enhorabuena por la conferencia y las intervenciones que son siempre necesarias y hoy más todavía, ¿no? En una recepción que tuvimos hace 4 años del rey en la Zarzuela a representantes de sociedades económicas de amigos del país, probablemente el mensaje más claro que nos dejó el rey es que desde las económicas intentásemos difundir el espíritu europeo y que los problemas de España pasaban todas las soluciones por más Europa. Y especialmente nos dijo que intentásemos llevárselo ese mensaje a la gente más joven que probablemente pues lo daba por hecho, que en la línea que ha dicho Alejandro Cerca, que probablemente dan como que esto ya no tiene cambio y obviamente puede tener marcha atrás. Y tras las reuniones que seguimos teniendo las económicas, seguimos insistiendo en ese sentido porque compartimos completamente esa idea del movimiento europeo. Una pregunta que quería hacer: la Comunidad Económica Europea nace como principal institución, la primera institución, con la comunidad del acero, del carbón y del acero. En ese momento, tras la Segunda Guerra Mundial, se piensa que controlando o compartiendo la energía y las materias primas, pues es la mejor forma de evitar la guerra. 70 años después estamos igual. La energía y las materias primas puede ser uno de los cauces, probablemente el control o el compartir la energía y las materias primas, una de las mejores vías de poder volver a unir Europa. En 2 segundos. Bueno, yo creo que Ucrania es una oportunidad para despertar de todas nuestras inercias, y en estos momentos sabemos que Ucrania nos plantea temas básicos en los que tenemos que avanzar en la Unión Europea. Yo creo que los 2 básicos en estos momentos es la Europa de la defensa, que fracasó en su momento, en los años 50, que es difícil, pero que hay que ir, y efectivamente el tema que Ucrania nos plantea, el tema de las nuevas energías, en el que Europa había avanzado, pero ahora tiene que avanzar muchísimo más, y tenemos que pero para eso se necesitan más poderes de la Unión Europea, más poderes de las instituciones, y tenemos todos que cambiar nuestra mentalidad, es decir, las soluciones estrictamente nacionales no sirven, tienen que ser soluciones europeas. Bueno, sería abrir el melón de otras cosas. Yo creo que Europa, en este momento de la historia de Europa, también tenemos que mirar hacia otras partes del mundo. Es decir, yo voy a aprovechar un minuto solamente para decir, los niños en las escuelas chinas, tenemos todos la idea, hemos mirado a Europa con el mapa de Mercator y somos el centro del mundo. O sea, todos tenemos en la mente metido que somos, el mundo está a la derecha, Oriente, Occidente, y nosotros somos en el medio, y además en el medio y más grande de lo que somos en los mapas. Pero el mapa no es así. Si le da la vuelta, lo que tienen los niños chinos, los niños filipinos, los indios y tal, es el mapa del Pacífico. Allí es donde está el personal, allí hay 5.000 millones de seres humanos, y allí están produciéndose una revolución también económica, tecnológica, y se está produciendo un hecho también muy tremendo, y es que el mundo que vivíamos, el mundo industrializado, nosotros los americanos, los canadienses, 4, y el resto del mundo había una división internacional del trabajo que podíamos vivir nosotros bien, el resto mal, y realmente el resto eran productores de materias primas y nosotros éramos los de la industrialización. En Europa, salvo 4 fábricas en Alemania que echan humo, ya no echan humo casi ni. Están todas en China, están todas. Llega la pandemia y no tenemos ni mascarilla ni respiradores. Entonces, Europa tiene, y de eso depende, del modelo económico europeo, depende también nuestro modelo de sociedad, social. Los hospitales, las escuelas, las pensiones. No somos conscientes de que dentro de 20 años o de 30 años, aparte de los problemas históricos que ha resuelto el movimiento europeo y el europeísmo del viejo mundo, ahora hay un nuevo mundo que aparece, el tecnológico. O sea, no es normal de que las grandes compañías tecnológicas sean americanas y que en Europa no estemos totalmente retrasados en este tema. Entonces, yo creo que, aparte, tiene usted toda la razón, la urgencia es en este momento terminar con que nos tienen pillados por ciertos sitios del cuerpo los rusos con el gas y con el petróleo. Y que además hemos dejado, entre paréntesis, con gran crítica yo lo hago, una política agraria común que decía, no, hay que producir, ya producirán en Argentina o producirán en Ucrania, hay que producir aquí también, tenemos que tener una cierta autonomía, porque
la vida internacional es una vida muy dura y es una vida de que la gente, como te vean débil, te comen o te suben los precios. Pero esas son las urgencias. Pero lo importante es que tenemos que dejar para nuestros hijos y nuestros nietos una Unión Europea que sea capaz de hacer frente a la nueva revolución tecnológica, a la nueva revolución comercial, a reindustrializar Europa, a no ser tan dependientes, no solamente de la energía, sino también tenemos ahora mismo la fábrica Ford de Almusace está parada porque no tiene microchips, se producen todos en Corea y no tenemos, entre paréntesis. Y ahora estoy en Badajoz, pero pues están emitiendo. Pero claro, si queremos tener coches eléctricos y tal, tenemos que tener litio para hacer baterías. ¿Estamos dispuestos los españoles a tener minas y fábricas de litio o no? ¿O creemos que vamos a vivir y que va a estar el litio en las fábricas en China y en la India y tal? A ver si nos ponemos de acuerdo. Es decir, tenemos grandes problemas con la energía, tenemos grandes problemas con la seguridad, pero tenemos grandes problemas de que el mundo del siglo XXI no es lo mismo que el mundo del siglo XX. El mundo del siglo XX era un mundo centroeuropeo y Europa ahora está en la periferia del mundo. Y o arreglamos este tema o lo vamos a pasar muy mal. Déjame que diga una reflexión al respecto. Todo lo que se ha dicho es verdad, pero si uno observa el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, las élites económicas y las élites conservadoras europeas, ante el temor que experimentan por la Revolución Soviética, se echan en brazos de partidos xenófobos, racistas, nacionalistas, etcétera, 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 llámese fascismo, llámese nazismo, y de ahí surgen dos grandes movimientos, el fascismo y el comunismo. Y eso trae como consecuencia una Segunda Guerra Mundial. Pasada la Segunda Guerra Mundial, esas élites económicas y esas élites conservadoras deciden apostar por la democracia cristiana y por la socialdemocracia y crean el estado del bienestar, que es lo más importante que le ha ocurrido a Europa a lo largo de toda su historia. Depende de cómo se comporten las élites económicas y las élites conservadoras y la socialdemocracia, que no se deje amilanar pensando que el voto obrero recibe bien el discurso de que los emigrantes fuera, de que nos quitan el trabajo, que vienen a violar nuestras mujeres, etcétera, etcétera, para que esto vaya por un camino o vaya por otro. Cuando en Francia el 42% de los ciudadanos comienzan a votar por una opción de extrema derecha, yo no creo que el 42% de los franceses sean todos fascistas. No me lo creo. Creo que solamente habrá una pequeña parte. El resto son gente que están oyendo un discurso que no beneficia para nada el futuro de la Unión Europea. Por lo tanto, no depende solo del petróleo, del carbón, de la energía, etcétera, etcétera. Depende de qué posición van a adoptar las élites conservadoras y la socialdemocracia en este mundo en el que estamos viviendo en estos momentos. O apuestan por un estado del bienestar nuevamente, o apuestan por el nacionalismo y por el discurso fácil del populismo de que hablaba aquel señor. Si apuestan por eso, estamos perdidos, estamos muertos. Muy bien. Pero no estamos muertos. A ver si vas a ir ahora con esa impresión. Porque además yo tengo la impresión de que los 60 años que llevamos de paz, sobre todo también, antes he dicho una cosa, pero ahora la quiero reformular. Es verdad que tenemos una juventud a veces ausente. Tampoco nosotros éramos maravillosos en nuestra juventud. Pero tenemos también, se están produciendo unos fenómenos muy importantes. Yo he vivido fuera de España, mis hijos y tal. Hay una nueva juventud, bueno, no solamente los jóvenes, yo he estado, incluso antes del acto me ha saludado alguien. La gente, salen los sindicalistas, los trabajadores, los empresarios, pasan por Europa. Hay una conciencia europea muy fuerte. Tenemos unos jóvenes en este momento que además están en internet, con sus amigos fuera, salen fuera. Es decir, tenemos muchos enemigos, pero tenemos también muchos pasivos, pero tenemos muchos activos también. O sea, tenemos que mirar el futuro también. Lo que pasa es que no podemos con este discurso pararnos, pero no estamos condenados, todo lo contrario. Yo creo, incluso por ejemplo la propia Francia, lo del referéndum del Reino Unido, la juventud no ha votado en contra de Europa, la inmensa mayoría están a favor de Europa.
Ahora, otra cosa es que son muy fuertes también en ellos ciertos impulsos. Pero yo sinceramente creo, por ejemplo, le voy a dar un dato. Hay más de 1 millón de niños europeos que han salido del Erasmus. Ya hay 1 millón de niños europeos de parejas mixtas de nuestros estudiantes. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, eso hubiera sido maravilloso. O sea, nosotros conocer a una francesa o una alemana era muy difícil. Ahora es que es una cosa absolutamente normal. Se está produciendo una nueva, al mismo tiempo que hay un nuevo mundo económico y tal, se está produciendo también una nueva Europa. Y es una Europa de una generación donde volver a decir que se retraigan a su frontera va a ser muy difícil. Mis hijos, desde luego, no van a ir por ahí. Y creo que los amigos de mis hijos y la gente que veo alrededor podrán estar enfadados, porque los sueldos son una miseria, porque los trabajos son muy precarios, porque tal. Pero no van a querer, yo creo que no van a quedar prendidos de la extrema derecha que tú tanto temes o de la extrema izquierda que yo tanto temo. Yo creo que el tema europeo no hay que dormirse, pero no está condenado ni mucho menos al fracaso. Pero sí habrá que hacerle alguna pregunta a esta generación. Es decir, la generación de la primera mitad del siglo XX trajo 2 guerras civiles, la guerra mundial. La segunda generación, en la que estamos nosotros, trajimos el estado del bienestar y la transición en España. ¿Qué está dispuesta a hacer las generaciones de la primera mitad del siglo XXI? Sí. ¿Qué están dispuestas a hacer? Y habrá que preguntárselo, porque algo tendrán que hacer, o se van a morir sin hacer nada, o se van a morir avergonzados, como yo estoy en estos momentos, de lo que está pasando en Ucrania, porque estamos viendo ante nuestros ojos cómo se mata a la gente y no hacemos nada, solo como mucho recibirlos aquí. Por cierto, en el Mediterráneo mueren todos los días no sé cuántos que no recibimos, porque esos son negros, y malamente les vamos a poder enseñar a la gente algo de que no se sea nacionalista cuando permitimos que los negros mueran y los blancos los recibimos. Entonces hay que decirles qué están ustedes dispuestos a hacer, cómo quieren pasar a la historia, aunque no, individualmente cada uno no sea responsable de nada, pero como generación, ¿qué están dispuestos a hacer? Y una segunda pregunta más para el sector nuestro. ¿Cómo hemos pasado de la memoria histórica a la memoria democrática? ¿Alguien lo sabe? Pues muchas gracias.